Buenas noches, Casa de Dios, Adoración Eterna. Buenas noches, amigos que nos siguen en esta enseñanza de todos los miércoles por Facebook Live y también aquellos que están en otros países y que se unen a esta hora, 8 de la noche, a recibir esta enseñanza. Sea el Señor iluminando a cada uno para activarlo a tiempo. Cada vez que entre, dale a dedito arriba, di bien, bendiciones, aquí estoy, hazte sentir para saber que tú estás con nosotros compartiendo esta enseñanza. Así que para mí es un gran gozo esta noche poderle decir que estoy compartiendo esta palabra con nuestro evangelista, el ministro Francisco Montá, cariñosamente Jochi, y juntos con la iluminación del Padre estaremos enseñando el capítulo 2 de Primera de Pedro. Amén, amén. Dios le bendiga y para mí es más que un honor estar ministrando la palabra acompañado de mi pastora amada, Betania Frías. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quiero decirte algo, a ti que nos sintonizas de manera audio y visual a través de este medio de las redes sociales que Dios ha permitido que hoy por hoy pueda seguir siendo difundido el evangelio. Pues te quiero recordar, hay una bendición por revelación que Dios le impartió a Abraham al principio de todos los tiempos, cuando todavía no existía ley, cuando las cosas no estaban escritas de parte de Dios. Sin embargo, sí había una conciencia, sí existía el amor y el favor de Dios desde antes para toda la humanidad, dado en una promesa. Amén, pastora. Para recordarles a todos lo importante de lo que es traer sus diezmos al alfolí. Me gustaría realmente proyectarte cuál es mi visión personal extraída de la palabra. Cada vez que nosotros nos desprendemos de una porción, y en este caso particular de la 10ª parte, como parte de un cuerpo, como parte de una función corporativa del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, llámese nuestra congregación, en este caso que representamos Casa de Dios, Adoración Eterna, pues estamos educándonos sobre el principio del dador alegre, sobre el principio de ser cada vez más semejante a Dios, porque nuestro Padre es un Dios dador, un Dios que se desprende. En aquella ocasión, Abraham, luego de haber terminado una batalla victoriosa, que Dios le dio la victoria, nadie más, fue delante de aquella figura del mismo Mesías, Melquisedec, y sin ninguna imposición o ningún dedo mandatorio detrás de él, sino de corazón. Él apartó la 10ª parte y se la entregó a Melquisedec. Con esto Melquisedec entonces lo tomó, lo recibió, no lo apartó de él, sino que lo recibió con agrado, y dando esto también como bendición de un corazón grato. Es decir, que nosotros desarrollamos por el ejercicio, desarrollamos el sentido de la gratitud. O sea, nosotros no damos ni con ninguna pretensión de comprarle el favor a Dios, porque ya Dios tiene la iniciativa de tener favor para con nosotros, sino como un corazón en gratitud y obediencia delante del Padre. Entonces, te estarán preguntando, ¿para qué son los diezmos? ¿Para qué son las ofrendas? Y quizás yo estoy abundando un poquito en este punto para motivarte. Son para el beneficio comunitario que se da dentro de la congregación. Cada vez que hay una necesidad, inclusive el costo material de cualquier cosa que sea útil en la congregación, útil para la obra de Dios, pues parte de los diezmos, específicamente de los diezmos, de esa arca comunal en donde se recolectan los diezmos de cada fiel delante de Dios, no fiel al pastor, no fiel a los ministros, fiel delante de Dios. Así que te exhortamos como iglesia que traigas tus diezmos al alfolí. Nuestros números de cuenta estarán colocados como de costumbre en la pantalla. Toma apunte, anótalos. Puedes traerlo al templo
En tiempos específicos de la semana habrá alguien ahí que te los va a recibir, pero igualmente puedes hacerlo vía electrónica a través de los medios correspondientes. Dios te bendiga. Retomamos nuestros servicios en el templo a las 10 de la mañana. Sé puntual para que te puedas ubicar. Hemos tomado todas las medidas de protección y las recomendaciones de las autoridades. Recuerda venir con mascarilla. Ven, adoremos y demos gracias juntos a nuestro Padre Celestial. No te lo pierdas y corre la voz. Así es. Qué importante que Abraham dio del botín que se había ganado, no de lo que iba a recibir, sino de lo que ya él consiguió. El botín que Dios le dio, eso diezmo. Eso es importante, qué bueno. Así que continuamos con nuestro estudio en Primera de Pedro, tremendo libro del apóstol Pedro. Recordábamos y decíamos el miércoles pasado que este Pedro es el mismo Pedro, pescador de red, que pescaba peces, que era un hombre con ciertas características, ¿verdad? Algo tosco, algo áspero, un hombre que tenía su propia manera, su carácter, pero que fue transformado por el amor de Jesucristo. Él caminó con Jesús, creyó en Jesús y estuvo a su lado y estuvo ahí fiel. Pedro fue un hombre fiel, fue el que bajó al agua y le dijo, haz que yo camine sobre el agua. Este hombre tan impulsivo que era, fíjate cómo el amor de Cristo Jesús lo fue transformando en el apóstol de la esperanza. Amén. ¡Wow! Solo algo así puede suceder en la vida de una persona cuando es tocado por el amor de Cristo Jesús. Pero sí también te quiero decir que él puso la parte que a él le correspondía, porque él era fiel, él creyó en Jesús. Él le dijo cuando le fue a lavar los pies, que le dijo, no me puedes lavar los pies. Entonces Jesús le habla el por qué debe lavarle los pies. ¿Y qué hace Pedro? Cuestiona a Jesús, dice, pues déjame analizarlo. No, dice, ok, espérate. Si es así, lávame la cabeza, lávame todo. Porque Pedro era un hombre que creía en la palabra, era un hombre que quería vivir por la palabra y se convirtió en el apóstol de la esperanza. Así que vamos a continuar, más bien, iniciar en el día de hoy, pero a continuar con el capítulo 2. Si entraste ahora, dale like y identifícate que entraste ya, que estás ahí con nosotros, que está en este estudio, y vamos a iniciar con el capítulo 2 del libro de Primera de Pedro. Adelante, ministro. Amén. Bien, pues leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, partiendo del 2, recordando la enseñanza de la clase pasada. Dice así: por lo tanto, desháganse de toda la mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos, me gusta como dice ese lenguaje, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Pastora, me gusta como dice esa versión, ese alimento nutritivo, refiriéndose a la palabra de Dios, a la santa doctrina que gira en torno a que nuestro Señor Jesús es Mesías. Amén. Me gusta esa comparación. Siga, ministro. Me gustaría escucharle a usted, ver cómo usted interpreta y cómo puede enseñar esta parte. Me gusta la comparación que hace, ¿verdad? Es tan coloquial y tan clara, tan precisa.
Sí, exactamente. Para iniciar aquí en el verso 1 del capítulo 2 de Pedro, Pedro dice de manera clara la corrección de la conducta. ¿Y qué nosotros debemos hacer con nuestra conducta? Simplemente, literalmente, deshacernos de toda la mala conducta. Es decir, a nosotros la mala conducta realmente no somos ignorantes de lo que es una mala conducta, de todo lo que se fundamenta en torno al engaño, de todo lo que es de hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Bueno, la palabra hipocresía literalmente lo que significa, viene del griego, o sea, de un término griego que lo que significa es careta, una máscara que se utilizaba en los teatros que ocultaba el verdadero sentir de alguien. Es como que alguien tiene un no en el corazón, pero a menudo dice que sí. No digas que sí cuando es que no. Amén. Jesucristo siempre tenía esas batallas con precisamente los fariseos. Y eso es algo que precisamente Dios quiere que nos deshagamos literalmente de esto. Es decir, la conducta engañosa, la conducta hipócrita, la conducta celosa, los comentarios hirientes. Muchos de nosotros muchas veces tenemos que recapacitar al final del día y muchas veces nos damos cuenta que muchos comentarios nunca debimos haberlos dicho. Así que también debemos deshacernos de esos comentarios hirientes que constantemente nosotros fabricamos en contra de otras personas. Y dice, a mí me gusta esto, a partir del verso 2, realmente contundente, dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia. Y dice que la deseemos con ganas, como si fuéramos bebés recién nacidos. El bebé nace con un estímulo. Usted sabe que hace poco, obviamente, yo soy padre de una recién nacida que ya tiene 9 meses. Ya no es recién nacida. Pero algo que yo aprendí al vivir esa etapa junto con mi esposa, la pediatra nos decía que los bebés recién nacidos tienen es como si fuera un reflejo. Cuando uno a veces le pasa como las manos por aquí, ellos tienen el reflejo como de buscar. Entonces, cuando ellos agarran y succionan, es como con una hambre en el alma de probar esa primera leche, lo que le llaman el colostro, que viene con todos los nutrientes que garantizan la fortaleza, la integridad del sistema inmunológico del ser humano. Óigame, se lo estoy planteando desde un punto de vista biológico para que nosotros entremos en el significado real, o sea, de la revelación espiritual que nos está queriendo decir. Es decir, que deseemos como bebés recién nacidos la leche espiritual pura. Es decir, es una leche sin agua para rendirla, como hace mucha gente, sin algún aditivo como para mejorarla, porque tal cual es. Significa que a la palabra de Dios, pastora, no se le debe añadir ningún otro libro. ¡Aleluya! Hay sectas que para ellos no es suficiente la Biblia, sino que le añaden ahora la biografía de un autor. 5 libros más. De hecho, yo en mi juventud, hace muchos años, en cierta manera fui parte de la iglesia de los mormones. Bueno, esta historia más o menos usted la conoce. Usted sabe que ellos tienen. Ellos tienen aparte de la Biblia, ellos tienen como por lo menos 5 libros más. Claro, que son su fundamento. Entonces, la Biblia, lo que me está enseñando aquí, que es la palabra de Dios, esta es íntegra, es entera, es suficiente. A ella no hay que añadirle ni una jota ni una tilde, pero mucho menos restarle. Bien, y como bebés debemos anhelarla, como bebés recién nacidos. Y dice, pidan a gritos. ¿Delante de quién nosotros gritamos de manera legítima? Delante de nuestro Padre. Así es. El gemir del Espíritu Santo guiando nuestra necesidad delante del Padre, porque Él es el que provee de manera legítima ese nutriente que además me viene al caso, que Jesucristo nuestro Señor también se presenta como pan. Es decir, el nutriente que nosotros necesitamos para garantizar nuestra inmunidad espiritual
en lo adelante. De ahí depende, pastora, nuestra fortaleza como hijos de Dios, nuestra fortaleza, nuestro cuerpo espiritual. No ser débiles en la fe, sino ser fuertes. De la manera como nosotros nos alimentamos, va a dictar mucho nuestra vida. Amén, Amén. amén. Amén, amén. Bueno, como padre te has bien documentado y has sabido y has estado bien entrenado con relación a la alimentación de Estoy los aprendiendo. ha aprendido realmente. Qué bueno, qué bueno. Eso es importante. Y la parte de ser hipócrita, fíjate que la palabra hipócrita está ligada a la palabra engaño. O sea, que tenemos que tener claro eso. El engaño y la hipocresía andan de la mano. Pero qué importante, porque ese alimento que usted decía, que es el alimento sólido que nosotros necesitamos, es la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios es lo que tú y yo necesitamos para caminar, número uno, en integridad, en santidad y en ver los problemas y enfrentarlo con la misma palabra de Dios. Ver a nuestro Dios mucho mayor que nuestro problema. Y todo ataque del enemigo vamos a enfrentarlo con la misma palabra de Dios. Así que vamos a poder caminar con fortaleza porque vamos a estar bien nutridos, bien alimentados, o sea, bien fortalecidos en lo que necesitamos, la palabra de Dios. Y venimos en toda esta enseñanza enfatizando que lo que el Padre quiere en este tiempo es que seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Es que el pueblo de Dios está lleno de personas oidores de la palabra. Escuchan el mensaje que viene de la palabra de Dios y en el primer tropiezo utilizan todo lo contrario de lo que han aprendido. Las palabras, las mal usadas, los insultos y ese sinnúmero de cosas y quejas y expresiones con la que se atan, contrario a lo que le dice la palabra de Dios. Esto es básico, esto es básico. Me gusta que Pedro, ministro Hochi, Pedro, yo siento al leer este libro de Pedro, estos capítulos, que Pedro está hablando desde el corazón, desde la propia experiencia de él. Es como todo lo que él vivió, cómo lo enfrentó y cómo debe ser. Él lo saca de su corazón. Fíjate que Pedro era un apóstol que traía una revelación extraordinaria. En su primer discurso, sin ser un hombre versado y entendido en lo que es la literatura o en la ciencia de ese tiempo, habló como todo un maestro. No habló como un neófito, habló como un hombre entendido en la palabra y en lo que hablaba. Y ese fue su primer discurso. O sea, que esa fue su apertura para ser el hombre que llegó a ser gracias a la misericordia de Dios. Y él habla como de su experiencia. Enfatizo esto porque quiero que sintamos esta enseñanza y la hagamos propia de nosotros. Cada verso y cada capítulo que veamos en estos libros de Pedro, hagámoslos nuestro, hagámoslo parte de nuestra vida. Continúe con el capítulo 4 que habla sobre la piedra viva para la casa de Dios. Escúchame Amén, bien. Sí. Escucha este texto. Continúe. Así es, y a partir del verso 4, así mismo dice, piedras vivas para la casa de Dios. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Amén. Amén. Y seguimos en el 5 para completar ahí la idea. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Bien.
Continúen. Dice así. Así es. Ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Aleluya. Fíjate que esto habla, Pedro habla aquí al pueblo, a la casa de Dios. Casa de Dios, adoración eterna. Te habla a ti, te habla a mí, te habla a nosotros. Si entraste ahora, estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro y da una indicación de que entraste y únete en un mismo espíritu en esta revelación que habla. O sea, nosotros ya no podemos rechazar esa piedra. Esa piedra fue rechazada, pero nosotros que fuimos elegidos por Dios para tener esa piedra viva en nuestro corazón, en la cual se está edificando un templo espiritual. Recuerda que la palabra de Dios te dice que nosotros somos, tu cuerpo es templo de Dios, es el templo espiritual. Amén. O sea, nosotros estamos edificando con esta palabra que encontramos en la palabra de Dios, estamos edificando este templo. Nuestro templo venía del mundo con pecado, con atadura, con arrastre de paradigma, de manera de ser, de manera de hablar. Ahora nosotros, con esta piedra viva que es Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, es la palabra viva, la misma palabra de Dios. Fíjate como dice Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la palabra de Dios. Y con ella edificamos el templo de Cristo. Edificamos este cuerpo. ¿Cómo lo edificamos? Con todo lo que nos va enseñando. En este caso nos está enseñando Pedro, nos enseñó también Santiago, en el libro de Santiago, nos enseñó los ministros, los apóstoles que escribieron Hebreo, que fue un libro tremendo de enseñanza. Toda esta enseñanza son piedras que van edificando nuestro templo para hacer un templo santo, para hacer un templo que le agrade a Dios, porque el ser santo, como decíamos en el primer libro de Pedro, que el ser santo no era una opción, era un mandato, porque él dice, sé santo porque yo soy santo. Si escuchaste la enseñanza el miércoles pasado, puedes unirla porque todas están enlazadas. Y por eso él dice, edificar templo espiritual, además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dice la Escritura. Amén. Nosotros tenemos que ofrecer esa santidad en nuestro caminar. Pastora, es difícil, arrastro situaciones del pasado. Te vinimos enseñando cómo entrar en oraciones de segunda dimensión y llegar a oraciones de tercera dimensión. Justamente esto es necesario para que tú puedas en esa intimidad, en esa interacción con el Espíritu Santo, Él te pueda guiar, Él te pueda revelar cuáles son las condiciones que tienes que ir cambiando, cuáles son las ataduras que te están dejando atrofiado o te están siendo estorbo. Y una vez reconocida, una vez arrepentida, una vez postrado y mostrársela al Espíritu Santo de Dios que nos lleva a Jesucristo, que es nuestro mediador, nuestro intercesor, entonces tenemos ese abogado que nos va a exonerar, que nos va a liberar, que va a dar un veredicto a nuestro favor para ser limpiado de todas esas ataduras que no te dejan avanzar ni te dejan entrar en santidad. Pero como siempre digo, hay una parte que tú y yo tenemos que poner. Es esta decisión, es esta determinación. Yo decido ser santo. Yo determino caminar una vida agradable a Dios. Yo determino no vivir doble vida, no ser hipócrita, no ser santo en la iglesia y muy poco angelical en el mundo, porque tenemos esa atracción a la cual nosotros tenemos que renunciar. El mundo, ¿qué te ofrece? El mundo te ofrece y te oferta cosas que te van a separar de Dios. Ahora mismo, en este tiempo de pandemia,
Muchas personas se han estado dejando de arrastrar por el mundo. ¿Por qué? Porque entran en ese estado de quietud, de comodidad, de indiferencia, de, como decimos, Hochi, como cuando tú entras en ese letargo de desánimo, de desaliento, porque el miedo, el temor, lo que escucha, te va acostumbrando. Tiene que sacudirte. Amén. Tienes que levantarte, tienes que tomar la decisión. Yo quiero construir este templo santo porque tengo la palabra de Dios, tengo la revelación de la palabra, tengo ese edificador que es la piedra, mira cómo te dice, y la piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Él te está honrando, él nos está honrando a nosotros. Amén. Y dice, si ustedes los que confían reconocen la honra de Dios que le ha dado, tenemos que reconocer esa honra que Dios está dándonos a nosotros, considerándonos sus hijos, amándonos tal con nuestras debilidades, ayudándonos y enseñando a ser las personas que Él ama y que Él desea y que Él sueña que seamos. Y lo primero que hace es aceptarlo tal como somos. Y si Él nos acepta tal como somos y nos perdona, ¿por qué nosotros no podemos reconocer esa honra que Él nos ha dado? Amén. Amén. Pastora, así mismo, añadiendo yo a esto que usted acaba de decir, nosotros leímos hasta el verso 7 y hemos leído donde habla de piedras, pero habla de una piedra principal. Una vez yo tuve la oportunidad de barrer este texto y buscándolo en profundidad, una razón de ser, para crear yo participaba de Asociación Dominicana de Estudiantes Evangélicos y a mí me tocaba prácticamente conceptualizar las actividades fundamentadas en la Biblia. En aquel momento tuvimos un campamento llamado Piedras Vivas y entonces la palabra que Dios me dio fue esta, de aquí mismo de Pedro, lo que estamos leyendo ahora mismo. Fíjese, piedra, la primera pregunta que me viene a mí, a mi mente humana, cuando el Espíritu Santo me empieza a tratar, él me pone preguntas en mi mente. Entonces, es como si fuera una conversación. Entonces, ¿por qué piedra y no ladrillos? ¿Por qué piedras y no ladrillos? ¿Cuál es el común denominador entre piedra y ladrillo? Ambos son elementos de contención, es decir, se utiliza para la construcción, para levantar ya sea muros o paredes o techos. Pero las piedras, a diferencia del ladrillo, uno la encuentra de manera natural en la tierra, es decir, es el elemento de contención natural hecho de la mano de Dios. No intervienen manos humanas en la piedra. Para nada. Pero entonces, en el ladrillo, ahí hay manos humanas. Es casi el mismo concepto que la unción con redoma versus la unción con cuerno. Ya, pastora, hemos hablado, usted ha predicado parte de ese misterio, que hay mucha tela que cortar. Pero viniendo aquí a piedras, dice la palabra aquí, en este contexto, que nosotros somos piedras. Ahora bien, llevando más allá el análisis, para con una piedra construir una pared, ¿qué yo necesito hacer? Necesito poner esas piedras juntas. Porque las piedras solas, aisladas por sí solas, siguen siendo piedras. Piedras por separados, piedras amontonadas, montículos de piedra. Eso no es la edificación para nada. Para nadie es una edificación. Entonces dice, esto habla de la iglesia y de la unidad, que individualmente somos una piedra, pero si nosotros como piedra actuamos en pos de la principal, que es nuestro Jesús, nuestro Mesías, nuestro Cristo, el Cristo de Dios. Amén. Entonces nos reunimos en esa fuerza de la unidad, edificamos lo que constituye la casa de Dios. En otro contexto, el templo donde Dios habita. De manera individual, Dios promete estar en cada persona a partir de la fe en que Cristo es nuestro Señor.
Bien, ahora somos llamados como colectividad a conformarnos bajo el común acuerdo sobre el fundamento de la piedra principal, que es Cristo. Y ahí entonces nosotros podemos ser el templo de Dios. Ahí somos realmente elementos para la edificación, Pero entonces, ahora leo a partir del verso 8, dice lo siguiente. Además, él, refiriéndose a Jesús, es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Bien, entonces dice, tropiezan, y esto está más que claro. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. Mientras nosotros estamos separados de los propósitos de Dios, nosotros estamos armando nuestros propios propósitos. Entonces constantemente tropezamos y tenemos conflictos, porque simplemente no estamos edificando sobre la piedra principal. Estamos muy ajenos de la piedra principal, y ahora refiriéndome realmente más propiamente a lo que ahora mismo no están en Cristo. Porque por más bienestar que exista en la vida, porque a veces el tropiezo no se va a ver como con una vida, vamos a decir, en miseria, pero sí una vida separada, donde todo lo que tú puedas edificar se va a quedar aquí en la tierra y no va a trascender. Amén. Entonces constantemente no llegarás a tu destino. El que siempre tropieza no puede mantener un andar constante, y sin un andar constante nunca trazarás un camino que te llevará a la meta. Amén. Lo dice ahí mismo, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, y por Exacto. eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Exacto. Exacto. No así porque, dice, porque ustedes no así, pero ustedes no así, porque son un pueblo elegido. Eso es ya cuando estamos dentro. Cuando entendemos que nuestra razón de ser es la razón de Él. Que nuestra vida es en pos de Él. Él es la piedra viva, la principal, y por eso nosotros somos piedra. Él es el Hijo, y por eso nosotros somos hijos. Amén. Amén. Son sacerdotes del Rey, dice la palabra, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros, o por eso, no por la bondad propia que está en mí, sino es que es por Él, por su causa, es que podemos mostrar a otros bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y todo el que me escucha que todavía no ha entrado a su luz maravillosa, necesitas entender que Dios te está llamando. Amén. A entrar en su luz maravillosa. Tú eres la piedra de Dios preservada. Solo basta que tú aceptes y seas parte del edificio de Dios aquí en la tierra. Amén, pastora. Dios le bendiga a toda la gente que me escucha. Sí, 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 porque la palabra es muy clara y te lo dice, pues Él lo ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Hay muchas personas que han estado en el reino, pero no han aprovechado, no han conectado con la palabra de Dios, y por circunstancias diversas han sido sacados o se han dejado sacar o se han descarriado, como dice en el mundo. Entonces ellos están siendo confrontados constantemente con la palabra. Por eso dice que van a tropezar porque no obedecen la palabra. Al no obedecer la palabra salieron. Ayer tuve una experiencia en que salí de la casa de don Manuel, que estábamos trabajando allí con don Manuel, como ustedes saben. Sigan orando por su pronta sanidad, o sea, se restablezca prontamente su cerebro. Ya fue llevado a la doctora, a la neuróloga, los hermanos, los varones que han estado trabajando con él, y está en un tratamiento que esperamos que el Señor pues vuelva a traer el Manuel que conocemos, y verdad, y con las características que a Dios le agrada de él,
y que venga a ser parte del pueblo. Y salí un poco tarde, bueno, demasiado tarde, en verdad no me di cuenta de la hora y tuve que salir, la toque de queda era a las 7, tenía que enfrentar la situación que venía por los retén que tenía que pasar. Yo estaba en la zona oriental y vivo en la otra zona, al otro lado del puente, en la zona occidental. Y el primer retén, bueno, yo le decía, Señor, ayúdame a salir bien y que yo pueda llegar a casa. En verdad estábamos bien afanados con lo que estábamos haciendo, era necesario y no nos dimos cuenta que la hora avanzó. El primero pasé bien porque simplemente me preguntó, yo le dije qué estaba haciendo, le dije que era pastora, me pidió mi carnet de pastor, se lo mostré y me dejó pasar sin problema. Pero el segundo retén me encontré con un descarriado. Y como descarriado era muy legalista y quiso abofetearme con la palabra de Dios. Quiso utilizar la misma palabra para confrontarme el que yo no estuviera, que yo estuviera fuera de la hora en la calle cuando era toque de queda. Yo obviamente le reconocí que sí, que la ley se obedece y hay que obedecerla y le expliqué mis razones, pero a él saber que estaba hablando con un pastor que se sintió confrontado con la palabra. Y justamente utilizaba, era como el que se siente, como tal como dice ahí, tropiezan porque no obedecen, son confrontados porque al no obedecer, y él mismo me dijo, yo soy descarriado. Entonces yo le dije, bueno, pues vuelve al reino de Dios. O sea, quise aprovechar también la oportunidad, pero él estaba muy legalista porque estaba siendo confrontado con la palabra, sin yo tener que hablar, porque es que el Espíritu Santo lo hace. De tal manera que él me dejó ir, pero se fue hablando. Es como que yo siento que él me dejó ir porque tenía que dejarme ir, porque el Espíritu Santo ya me lo había dicho. Me había dicho, tranquila, vas a llegar, no te va a pasar nada. Y él tuvo que dejarme pasar, pero se fue como caminando molesto, él estaba siendo confrontado realmente con la palabra, porque es que nosotros, como dice aquí, somos un pueblo elegido. Tú y yo somos un pueblo elegido, hermano. Nosotros no somos de este mundo. Estamos transitando en este mundo porque es, como dice Pedro en el capítulo 1, nuestra residencia temporal. Pero nosotros tenemos una residencia eterna que en su momento llegaremos, ¿verdad? Cuando el Señor venga a buscarnos o nos llame a su presencia. Pero somos pueblo santo, somos sacerdotes del Rey, una nación santa con una posesión exclusiva de Dios. Dios mío, aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir yo me apropio de esta palabra? Yo soy una posesión exclusiva de Dios. Y quiero recordarte que en el capítulo 1, estudiamos el miércoles pasado, que Dios no tiene favorito, Él tiene hijos. El hecho de que tú seas una nación exclusiva, no es que tú tengas un favoritismo, es que nosotros, porque Él lo estableció así, somos una nación exclusiva de Dios. Por eso dice el mismo texto, puede mostrar a otro la bondad de Dios. Porque fuimos llamados de la oscuridad a la luz maravillosa. Nosotros le ofrecemos, le podemos mostrar a la gente lo que hay de Dios en nosotros, no por nosotros, sino porque Él, por Él, nació, por su amor, Él lo hace posible en nosotros. Amén. Nosotros fuera de Él no somos nada. Escúchame bien, fuera de Dios no somos nada, pero en Dios somos una nación exclusiva de Él. Aleluya. Y dice el verso 10, antes no teníamos una identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios.
Tú, Ángel, y yo, cuando estábamos en el mundo, en el lago cenagoso, de donde Él nos sacó, oye, escúchame bien, pueblo de Dios, el enemigo no te puede engañar en esta temporada, en este tiempo. Nosotros estamos en un 2020, en un año de visión 2020, para ver más allá que un coronavirus, para ver más allá que un COVID. Para visionar. Para ver más allá, exacto, para visionar más allá que lo que la situación actual nos está mostrando. Nosotros tenemos que entender que antes no teníamos nada, pero ahora, después que hemos venido a sus pies, después que hemos sido hijos, que lo hemos reconocido, no te pierdas esta gran oportunidad que ya tiene. No te dejes seducir, no te dejes salir, no te dejes sacar al mundo, porque Él es claro cuando dice que no tenías identidad, pero ahora tienes una identidad en Dios. Antes tú no tenías la misericordia, caminabas por ahí, pero Dios, por su misericordia, te salva. Dos casos de los cuales te puedo hablar. Tengo una hermana, nuestra hermana Emma, tuvo un accidente en un baño lleno de agua, lavando un baño y una bañera ya sin nada en los pies, lleno de agua. Hubo un tomacorriente, el cual ella no lo estaba viendo. Y ella me cuenta que esa corriente la aló. Y no solamente la aló, tuvo dos condiciones para recibir una situación grave. Primero, la corriente, aun cuando era una 110, estaba mojada, estaba en agua, estaba echando agua, eso se potencializa. Y si pasa la primera parte, no se electrocuta, pero viene la segunda parte. Al tirarla y caer en un baño mojado, ustedes saben que eso es catastrófico. Pudo haberse dado un mal golpe y no le pasó nada. Porque tiene la misericordia de Dios. Hermano, ¿cuántas personas se han dado un solo rebalón en la bañera y hoy están enterrados? Así es. Tenemos el hermano de crianza de nuestra hermana Margarita, que nos está escuchando allá en Estados Unidos. Su hermano se resbaló en la bañera y murió. Otros se han caído con menos y nuestra hermana Emma no le pasó nada. Pero tengo otro caso, que es nuestro hermano Juan Pablo. Ayer estaba llevando algo al camión de la basura y el camión de basura lo que hizo fue que dio reversa. Cuando él ve que el camión, él va corriendo hacia el camión a llevar algo, un desperdicio, una palma, para que no se quedara, el camión empezó a dar reversa. Cuando él se da cuenta que da reversa, él se para de golpe, pero resbala y se mete debajo del camión. Dice que solamente se agarró de la parte de abajo y los muchachos le tocaban para decirle que no siguiera dando reversa. ¿Quién lo sabía? La misericordia de Dios. Amén. Porque antes no teníamos misericordia, pero ahora como hijos tenemos misericordia. Antes no la recibíamos, pero ahora la recibimos de Dios. Aleluya. Yo quiero, hermano, que tú entiendas esta verdad y que camine por la palabra. Tú cuentas con la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tremenda palabra, tremendo testimonio de la misericordia de Dios. Sí, gloria a Dios. Continúa con el 11. Sí, y dice así. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Amén. Wow. Desglóseme esa parte ahí. Sí, esto nos reitera una vez más nuestro ajuste conductual. Para muchas personas que dicen que la santidad se tiene de corazón. O sea, la santidad en el ser humano tiene que ser un aspecto íntegro. Lo que está en tu corazón debe dejarse ver. Lo que tú sientes, lo que tú piensas tiene que ser santo, pero de la manera como tú te manejas delante de la sociedad, tiene que ser
prudente, tiene que ser correcto. Procuren llevar una vida ejemplar, dice Pedro, entre sus vecinos no creyentes. ¿Por qué? Yo diría que este es el testimonio, esa es la manera de vida con la que nosotros, practicando el evangelio y las buenas maneras que nos enseñan las instrucciones de Dios, le pregonamos a los demás que existe un reino diferente. Amén. Dice, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios. Nosotros le daremos honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Es decir, Dios tiene un reino, Él llama a un pueblo, además de rey, Él es el Padre. Él quiere que sus hijos lleven una conducta digna de tenerla a Él por Dios. O sea, somos santos en nuestra conducta, así como nuestro Padre y Dios es santo. Si no, amén, estaríamos hablando de una disociación de lo que se dice que creemos y lo que realmente somos. Es un, ya no sería por un principio, ya no serían principios de Dios, sino que más bien se acerca como a algo parecido a una religión vacía. Así que esta exhortación del verso 11 y 12 que nos hace Pedro es simplemente a ser coherente. O sea, sea coherente además de nada, o sea, porque hay ojos que te están mirando, porque por tu testimonio tú puedes hacer que otras personas anhelen tener como rey a nuestro Señor. Amén. Dar testimonio de lo que somos hijos de Dios. Sí. Hay algo que quiero enfatizar, y es que dice, ya que son extranjeros y residentes temporales. ¿Extranjeros dónde? Residentes temporales ¿dónde? Aquí en la tierra. Claro. En un cuerpo que un día, por la soberanía de Dios, nos es prometido que será transformado en un abrir y cerrar de ojos, transformado en un cuerpo glorificado. Es decir, el cuerpo que tenemos hoy, en el que nuestra alma habita, es un cuerpo en el que somos extranjeros. Es una tierra primero donde somos extranjeros y es un cuerpo donde somos residentes temporales. Amén. No nos vamos a llevar las cosas a las tumbas, las cosas, lo material. El alma es lo que nuestra alma es lo que Dios quiere que realmente nosotros preservemos, llevando todo nuestro ser a una conducta santa, casta y de buen nombre. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continúa con el 13. Y así dice el 13, bajo el título Respeto por las autoridades. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Amén. Es muy importante que nosotros entendamos que aun cuando estamos militando en un terreno, en un mundo temporal, como lo digo en los versos anteriores, y que somos extranjeros, tenemos que cumplir la ley. Así es. La palabra es clara y dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino a que cumpla. Tenemos que respetar a nuestro presidente. Y aquí llevamos esto, lo trapolamos a nuestra vida real, a nuestro mundo, a nuestra República Dominicana. Nosotros tenemos que respetar al presidente de la República y respetar las autoridades que ellos hayan puesto. No dice aquí que si el presidente de la República es malo o es corrupto,
no los respeten. No dice que respeten a los buenos, a los que se comporten, a los que hagan lo que entendemos. Nos dice que tenemos que respetar a las autoridades. Pero eso te lleva también a que debes respetar tus autoridades como tu jefe en tu trabajo. La persona que Dios puso como jefe inmediato y el que está por encima de ese jefe inmediato, el jefe de departamento, es una autoridad sobre ti. Igualmente, eso lo llevamos a la iglesia y tú tienes que respetar tus autoridades, líderes, pastores, líderes, diáconos, ancianos de la iglesia. Usted tiene que respetar eso, porque es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Dice que la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente. O sea, nuestro buen comportamiento, como él hablaba en los versos anteriores, era, y vamos a hacer testimonio, vamos con ese buen comportamiento, con esa vida honorable, nosotros vamos a edificar a los demás. Pero si nosotros hablamos como hijos de Dios, igual que como habla la gente, se refiere de las autoridades de la misma manera. Hermano, deténgase un momento y reflexione. ¿Cuántas veces usted ha pensado hasta en voz alta algo de su jefe porque no le ha gustado algo, una ley o una regla que haya puesto? O en la iglesia, o el presidente de la república, y usted la ha emitido, y usted la ha dicho en voz alta. ¿Sí? Lo está recordando, el Espíritu Santo te está mostrando. Pídele perdón por eso. Que hay muchas situaciones que tú no has alcanzado en tu trabajo. Hay bendiciones que están retenidas. Hay cargos que tú no lo has alcanzado. Hay promociones que tú no las has obtenido. O hay promoción del sueldo, un aumento de sueldo que tú estás esperando. Y probablemente lo que te lo tienes retenido son esas palabras de irrespeto que hiciste. La buena noticia es que simplemente pide perdón, arrepiéntete, preséntate delante del Padre y tu voz te va a absorber y verás lo que estabas esperando. Hay que respetar a nuestras autoridades. Amén. Amén. No podemos usar esa libertad para querer vivir a nuestra manera. No, tenemos que vivir a la manera de Dios. Para eso somos libres en Cristo Jesús, no libres en el mundo para hacer lo que queramos. Amén. Amén. Continuamos con el 18. Retomamos nuestros servicios en el templo a las 10 de la mañana. Sé puntual para que te puedas ubicar. Hemos tomado todas las medidas de protección y las recomendaciones de las autoridades. Recuerda venir con mascarilla. Ven, adoremos y demos gracias juntos a nuestro Padre Celestial. No te lo pierdas y corre la voz. Así dice el 18, a los esclavos. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Amén. Amén. Siga. Pues Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Continúa diciendo, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban.
ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Aleluya. Por sus heridas, ustedes son sanados. Esa es una parte clave. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor y guardián de sus almas. Aleluya. Gloria a Dios. Adelante. Amén. Bueno, tengo para decir, partiendo de lo que nos ha dicho nuestra pastora respecto a nuestras autoridades, todo concepto, todo principio y todas las cosas están puestas por debajo de Dios. Pues Amén. Él es que ha creado todo el sistema de orden desde los lugares altos en los cielos hasta la tierra. Inclusive las tinieblas no pueden escapar del principio de autoridad que Dios puso. Hay algo importante que le dice a los esclavos. Usted dirá, bueno, en estos tiempos no existe esclavitud. Déjeme decirle que existe ciertas condiciones donde los seres humanos somos siervos de otro ser humano. Quizás ya no con ese término de esclavo. Dice que no hay mérito en someternos simple y puramente a aquel que nos, estoy parafraseando, aquel señor que nos trata bien, sino que más se nos toma en cuenta cuando haciéndolo bueno somos maltratados, pues aún así nos comportamos como es digno de un hijo de Dios. Pues en esto inclusive nos hacemos semejantes, pastora, esto es lo que yo entiendo que me dice el texto, al sufrir de Cristo, quien al recibir insultos nunca respondió. Hoy en día es casi automático para muchos vamos a decir así, para muchos de nosotros responder un insulto. Sí. Eso es automático prácticamente. Hay mucha gente que dice, no, es que yo soy sanguíneo, yo disparo de una vez, yo no me puedo quedar callado. Yo he escuchado mucho eso. O porque yo no, es que yo exploto, yo no puedo dejar que nadie me diga nada a mí, yo de una vez disparo. Y pensar que nuestro Señor resistió insultos, resistió maltratos, golpes físicos y cayó. Como dice el verso 22, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Como dice el verso 24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Pero me gusta más el verso 23. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba la causa en manos de Dios. Amén. Cuando tenemos la conciencia de que el juicio es de Dios, entonces nosotros descansamos. Cuando nosotros hacemos juicio, miren, no hay una conducta, una actitud tan turbadora, o mejor dicho, cansona, que una persona que se pasa el día entero haciendo juicio de valor, juzgando el gobierno, culpando al vecino, juzgando las autoridades a diestra y siniestra, no sabiendo, o sea, cuando nosotros simplemente descansamos sobre la justicia de Dios, dejándole el juicio total y exclusivo a Dios, es cuando realmente podemos simple y sencillamente descansar. Ser más como nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías. Así somos lo que en origen Él siempre quiso que fuéramos, imagen y semejanza de Él. Amén. 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 Claro, sí. La palabra clave de esta parte, de este grupo de versículos, desde 13 hasta el 17 que acabamos de leer, perdón, desde el 13 hasta mucho más allá, hasta el 25, es respeto. Respeto. O sea, respeto a Dios,
Conforme nuestro respeto está en Dios, nuestro respeto va a venir sobre la posición de autoridad que cada quien tiene, y aún habla al esclavo de una relación de esclavo a señor. Respeto de todo lo que ha sido una investidura divina. Inclusive hay una parte que no quiero dejar de decir ya para pasar a usted, pastora. Dice, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y honren a los que hacen el bien. Dios usa a quien Él quiere usar. Me recuerda al rey Ciro. Me recuerda cómo Él levantó a Faraón con el único propósito de glorificar su nombre en Él, y que a partir de esa historia todo el mundo conozca el nombre de quien es nuestro Padre y Dios, Jehová. Desde esa historia con los israelitas, sacándolo del pueblo egipcio, hasta el sol de hoy sigue siendo el mismo Dios. Amén. Amén. Así es. Y me llama mucho la atención, y es la que quiero enfatizar en este término de este capítulo, y es la parte B del verso 24, porque es el día a día. Hermano, escúchame bien. Esta parte la parte B del verso 23, sí, que dice, deja su causa en manos de Dios, amén, quien siempre juzga con justicia. Tienes una situación, tú no la puedes resolver. Déjala en manos de Dios, que Él te va a hacer justicia. Estos son casos muy comunes en el pueblo de Dios. Queremos tomar decisiones por nosotros mismos. Queremos buscar otros recursos para resolver los problemas, porque se está cometiendo una injusticia. Sí, se está haciendo un atropello. Yo lo he hecho bien, pero me están tratando mal. Déjalo en manos de Dios, amén, que te va a sorprender. Mire, eso es clave. Eso debe ser una ley en tu vida. Lo que tú sabes que no puedes hacer, no importa si la persona tiene más poder que tú. Y esto se da mucho, hermano Hochi, en los trabajos. Y el Señor me trae a memoria un caso, wow, ¿cuántos años de eso? De una hermana que estuvo en la iglesia, creo que ahora vive en San Juan. Ella tenía varios años en su trabajo, pero resulta que su jefa era lesbiana. Y ella era cristiana. Entonces, ahí había como que una mezcla de agua con aceite que no se daba. La jefa quería sacarla del trabajo, aun cuando era la persona clave, la que ella reconocía que había levantado la sucursal, que se estaba vendiendo muy bien, pero como ella era cristiana y su jefa era lesbiana, y probablemente algún interés hasta físico tenía en esta persona, en esta hija de Dios, en esta hermana de nosotros, cristiana. El punto es que ella lo inventó una serie de cosas y tenía su abogada para suspenderla sin disfrute de su liquidación. No quería darle ni un centavo. Entonces había un abogado que le estaba asesorando a ella y diciéndole, mira, tú no tienes que denunciar tal cosa, tú tienes que denunciar esta, tú tienes que hacerle. Inclusive habían cosas que ella podía hacer que le iban a favorecer a ella, que hasta eran inventadas. O sea, por la oportunidad que tenía para poder pelear su liquidación. Esta hermana fue donde mí. Recuerdo que era un miércoles. Terminado el servicio, ella me dijo, pastora, quiero hablar con usted. Y me planteó el escenario. Me dijo lo que la jefa le quería hacer y me dijo lo que el abogado le estaba aconsejando que hiciera, porque era una costumbre en esta mujer de liquidar a los empleados y no pagarle su liquidación, porque le inventaba cosas para que se fueran sin su liquidación. Yo la miré, mientras hablaba con el espíritu, le pedía la dirección y yo le dije, hija, si deshonrar a Dios porque vas a entrar en hacer cosas que a Dios no le agradan, es más importante honrar a Dios y lo que tú eres en Dios
que el dinero que ella te tiene que dar. Y déjame decirte, ora y déjaselo a Dios, que Él te hará justicia. Amén. Esa fue la misma palabra. Ora y déjaselo a Dios, que Él te hará justicia. La hermana fue obediente. Y por eso siempre digo que en la obediencia hay bendición. Amén. Cuando usted obedece la palabra, usted va a recibir una bendición. Y al otro día llamó al abogado y le dijo, no, desistas. Y ella estaba tan preocupada porque ella como que de repente el abogado le estaba seduciendo. Y imagínate, un abogado con todas sus palabras. El abogado necesita sacar su partida también. Claro, y llevándola al terreno que él quería. Ella prácticamente estaba en el sitio. Entonces ella me dijo, yo tengo que llamar esta misma noche al abogado porque tengo que decirle que no haga nada. Así salió ella. Inmediatamente así lo hizo. Llamó al abogado y dijo, no haga nada. Déjala, que yo tengo un juez, yo tengo un Dios que me hará justicia. Hermano, a la semana me trajo el testimonio. La señora la llamó, reconoció el valor que tenía como empleada y lo que había hecho en la empresa y le dio su completa liquidación. Amén. Y ella no tuvo que hacer nada. Dios redargulló a esta mujer y le hizo justicia. Hermano, yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche. Yo sé que hay personas que están teniendo situaciones y están esperando justicia del hombre. Pero vengo a decirte que la justicia de Dios es más poderosa que la justicia del hombre. Este problema que tienes, pónselo en la mano de Dios. Y como dice este versículo, recuerda, capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 23, parte 2, la segunda parte, parte B. Dejaba su causa, se refería a Jesús, que no se quejaba, y dejaba su causa en las manos de Dios, quien siempre, no a veces, no alguna vez, siempre, escúchame bien, siempre juzga con justicia. Amén. Tienes un que es tu amigo, que es tu padre, pero también es tu juez, y siempre juzgará con justicia. Así que, como dice el verso 25, antes eras como oveja que andaba descarriada, pero ahora ha vuelto el pastor y guardián de tu alma. Eso te vengo a decir a ti, que no ha abierto el corazón a Jesucristo. ¿Quieres estar dentro de este rebaño? Para que sea como dice este verso, ya no sea una oveja descarriada, no ande como un descarriado, sino que tenga un pastor, que tenga un guardián, que tenga a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, que tenga a Jesucristo como tu dueño. Este es el ahora, este es el momento, es el hoy, no es mañana, no fue ayer, es el hoy. Dios es ahora, Dios es tiempo presente. Mañana no existe, mañana no sabemos lo que va a suceder. Hoy es el momento, hoy es el día aceptado. Hoy es el momento para tú hacer la oración de fe, que el ministro Hochi la va a hacer para que tú la repitas. Y reciba a Jesucristo en tu corazón y cambie tu estatus de ser oveja descarriada, de ser un bastardo, a ser un hijo legítimo del juez más poderoso y que hace siempre justicia, de ser hijo de nuestro Dios, coheredero con Cristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ministro Hochi, hágale la oración de fe para que el que esté escuchando también la repita. Amén, así es, tú que me escuchas, con sinceridad de corazón, yo te digo que Jesucristo es nuestro Señor, el único camino que tenemos para ser libre de las ataduras, para vivir por una eternidad. Así que quiero acompañarte a que inclines tu rostro, inclinas tu alma, inclinas tu conciencia a esta verdad. Y repite en tu interior, repítelo de una manera que tú puedas escucharlo literalmente en la habitación donde te encuentres, pero repítelo con conciencia, no lo hagas solamente por hacerlo. Diciendo, Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy en este momento, yo acepto tu señorío en mi vida. Yo acepto a Jesucristo como tu único hijo,
como mi Señor y mi Salvador. Padre, en esta hora yo dejo mi causa en tu mano, para que seas tú quien juzgues con tu justicia. Padre, en esta hora yo entro en tu reposo y renuncio a las malas maneras de vivir. Renuncio al pecado y al Señor de las tinieblas para ser hijo obediente para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así conforme tú hayas hecho esta oración, cree de todo corazón que a partir de ahora eres sellado con un sello que te hace propiedad de Dios, del Eterno. A partir de ahora, como hemos leído en Pedro, eres posesión legítima de Dios. Tienes que sentirte en paz y seguro de que ahora tienes pastor, que tienes guardián de tu alma, que Él se hace cargo de tus causas. Amén. Siente paz. Amén. Y que Dios te bendiga. Sentía mi espíritu en una conexión divina con el Espíritu Santo de Dios, que había una persona que lloraba y que luchaba porque quería aceptar a Jesucristo. Sí, tú lloraste. Yo le pedí al Espíritu Santo que hiciera sordo tus oídos a las voces que los demonios estaban hablando a tu oído y a tu entendimiento, para que pudiera escuchar solamente la oración que el ministro estaba haciendo y que tú recibieras a Jesucristo en tu corazón. Amén. No tengas miedo. No importa las amenazas ni lo que ellos te hayan dicho o que te quieran decir. Ahora hiciste la oración. El Espíritu de Dios está sobre ti, contigo y en ti. Y donde está el Espíritu de Dios no puede habitar el enemigo. Así que no tenga miedo. Dile a él, recuérdale su futuro, que a él le espera el lago de fuego. Y tú le dices, yo soy ahora una nación santa. Yo soy escogido de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Y no te dejes intimidar por el enemigo. Ve a una iglesia, lee la Biblia. Aleluya. Porque vas a empezar una nueva vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de Jochi. Gracias por cada persona que está escuchando esta enseñanza. Gracias por todo lo que se han agregado, Señor. Gracias, Señor, que sus vidas sean resplandecidas con esta palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo y penetra, cambia en la mentalidad, cambia el alma, la discierne los pensamientos y la intención del corazón, Padre, y que toda la palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito, que esta palabra cumple el propósito por la cual hoy fue enviada, establecida y enseñada en el nombre de Jesús. Haznos ser personas que caminemos agradándote en todo lo que hagamos, que seamos hacedores de la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y que los que se han agregado al redil sean recibidos por ti y que tu Espíritu Santo los guíe en el nombre que es sobre todo nombre. Y como siempre terminamos, porque es importante guardar los pensamientos, guardar el corazón, guardar esta semilla que ha sido sembrada en tu corazón y en nuestros corazones. Terminamos con que la paz de Dios, repite conmigo, que sobrepasa todo entendimiento. Diga, guarde mis pensamientos y guarde mi corazón en Cristo Jesús. Aleluya, hasta una nueva entrega. Y recuerda, estamos los domingos 10 de la mañana con una adoración a nuestro Padre Dios y una palabra que transformará tu pensamiento y tu forma
de ser, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.